En este videotutorial veremos la práctica 32 que tiene que ver con la estructura repetitiva do while. Para ello tenemos este planteamiento del problema donde nos dice que hay que pedir n cantidad de números. Aquí hay varios puntos. El primero es si entre esos números se está escribiendo el 0, se saldrá el del programa. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Cuando pongamos un 0, se sale del programa. Y también otro punto es que entre los números que se vayan metiendo, ¿sí?, nos tiene que decir el programa o tiene que mostrar en pantalla la cantidad de números pares e impares, todo por separado. Tiene que decir cuántos pares o cuántos impares he capturado por separado, así como la suma de todos los números pares e impares, ¿sí? Entonces, aparte de decirme cuántos pares pude haber capturado, me tiene que dar la suma de ellos. Y lo mismo va a pasar con los impares. Y en caso de que ponga 0, se sale del programa. Para esto, bueno, vamos a tener nuestro pseudocódigo y aquí tenemos las variables que vamos a ocupar. Impares va a llevar el conteo de esos números, al igual que esta variable pares va a llevar el conteo de los números pares. Suma impares y suma pares, bueno, el nombre nos dice para qué nos va a servir la variable, y esta que se llama número es la que va a recibir los números que vaya capturando el usuario desde el teclado. Vamos a empezar, vamos a ocupar aquí en el paso 2 nuestro ciclo do, y dentro del ciclo vamos a decir que escriba el primer número, lo vamos a almacenar en la variable número, y hacemos la condición de número entre 2. Recuerden que el signo este de porcentaje es la división, pero nos regresa el residuo. Todo número dividido entre 2, si su residuo es un 0, es porque es par. Entonces, si esta condición se cumple, es porque es un número par. Por lo tanto, vamos a sumar ese número, ¿sí?, y vamos a incrementar la variable pares en 1. En caso contrario, que no se cumple esa condición, es porque es un número impar. Hacemos la suma, incrementamos la variable impares en 1 y hacemos la pregunta de nuestra estructura repetitiva, nuestra condición. Si el número es diferente de 0, que vuelva al paso 2. Y si no es diferente, bueno, entonces que imprima cuántos números pares se capturaron y que nos dé la suma, así como los impares cuántos se capturaron y que nos dé la suma. Y se finaliza en el paso 14. Si esto lo llevamos a nuestro diagrama de flujo, lo veríamos de la siguiente manera. Está nuestro inicio, nuestra variable inicializada, escribe un número. Aquí vamos a poner, en este caso, la variable número. Aquí, en esta variable inicializada que es carácter, va la palabra número. Aquí se me olvidó cambiarle, pero aquí va la palabra número, que es la variable que está inicializada en este programa. Aquí se está almacenando. Aquí estamos preguntando si es un número par. Si esa condición se cumple, se hace la suma, se incrementa la variable pares en 1 y se pregunta si ese número es diferente de 0. Si no es diferente de 0, pues vuelve a generar un ciclo y se hace todo de nuevo la pregunta, se lee ese número y se pone la condición. Supongamos que esta condición ahora no se cumple. Eso quiere decir que es un número impar, por lo tanto, entonces se hace la suma del número impar, se incrementa en 1 y, bueno, se vuelve a preguntar aquí la condición. Supongamos que ahora es un 0, esta condición donde está parpadeando, entonces se imprime cuántos pares se capturaron y la suma, a lo mismo que se imprime cuántos impares se capturaron y la suma, y se finaliza el programa. Así quedaría nuestro diagrama de flujo. Vamos a ir a la parte de la codificación de NetBeans. Tenemos aquí ya nuestro método principal, nuestras variables declaradas,
y el flujo para obtener datos desde el teclado. Lo primero que hay que hacer, bueno, es la instrucción repetitiva. Recuerden que estamos ocupando un do while, va al final la condición, y la condición es que mientras el número que se esté capturando, si sea diferente de 0, se va a generar el ciclo siguiente. Si no es diferente, se rompe el ciclo. Dentro del do while, hacemos la pregunta, escribe un número y lo almacenamos en la variable número. Posteriormente, hacemos la condición si ese número es par o no. Si es par, se hace la suma y se incrementa la variable en 1. En caso contrario, si no fuera par, entonces es porque es un número impar, se hace la suma y se incrementa en 1 la variable impares. Una vez que se termine esto es lo que va dentro de nuestra estructura repetitiva, y en caso de que esta instrucción ya no se cumpla, bueno, con un system nosotros aquí vamos a pues imprimir en pantalla los datos pares, ¿sí? Y la suma de esos datos con esta leyenda, como vemos aquí con el system, y lo mismo vamos a hacer con la parte de los impares. Se imprimen el número de impares que fueron capturados y la suma correspondiente. Vamos a ejecutar nuestro programa. Y aquí, bueno, voy a poner, por ejemplo, del 1 al 5. El 1, el 2, 3, 4 y 5. Y al final voy a poner un 0 para finalizar nuestro ciclo. Nos tiene que decir que entre el 1 y el 5 se capturaron dos números pares, que es el 4 y el 2. 4 más 2 es 6. Y los números impares fueron 3, 1, 3 y 5. La suma nos da 9. Esto sería todo en este video tutorial. Nos vemos en el siguiente.